el Maestro por excelencia, para que pueda dirigirnos a toda revelación, a toda iluminación y a toda inspiración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre, invocamos la presencia del Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, para que pueda hoy en este día ayudarnos a entender, comprender, captar el propósito de este estudio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hoy en este día estaremos hablando la página 55. Jesús es mi sanador. En este estudio tenemos tres objetivos muy importantes que vamos a estar desarrollando y entendiendo. Número uno es entender qué es la enfermedad y cómo ser libre de ella. Entender qué es la enfermedad y cómo ser libre de ella. Número dos, recibir revelación acerca del cual es la voluntad de Dios referente a la sanidad. Vamos a recibir la revelación de cuál es la voluntad de Dios. Y en esta palabra ya luego sabemos que la voluntad de Dios no es que estemos enfermos. Tres, aprender a vivir en salud y sanidad divina. Empecemos entonces. Jesús es mi sanador. La ciencia médica siempre ha buscado soluciones para las enfermedades físicas, emocionales y mentales que agobian a la población mundial. Sin duda, han logrado avances, pero están muy lejos de erradicar la enfermedad de la faz de la tierra. Jesucristo es el médico por excelencia, pues mientras estuvo en la tierra, Jesús sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos y pagó el precio por salvación de toda la humanidad. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo sirvió para perdonar todos los pecados, sino que, como la Biblia establece, por su llaga ya fuimos curados. Isaías 53, versículo 5. Entonces en este estudio dice que la ciencia médica, hemos visto evoluciones y evoluciones. La ciencia médica ha evoluido grandemente, pero con todo eso no puede solucionar todas las enfermedades, ¿verdad? Aún las personas mueren, aún a veces ellos dicen que ya no sabe qué hacer. En cambio, Jesucristo, por su muerte ha declarado que toda la enfermedad ha llevado en la cruz del Calvario. La pregunta es, como todas personas dicen, pastor, si Dios existe de verdad, ¿por qué la gente muere? ¿Por qué la gente sufre? Porque recibir los beneficios de la bendición de Dios y del poder de Dios son para aquellos que creen y se acercan a Él. Hay muchas personas que dicen, pastor, si Dios existe, ¿por qué el mundo está así o por qué el mundo sufre? ¿Verdad? Entonces, todo aquello que se acerca a Dios, todo aquello que cree en Dios, porque Él no obliga a nadie, recibe los beneficios que Él ha conquistado por nosotros y para nosotros. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es una perversión demoníaca de la obra perfecta y creativa de Dios. Recordemos que el propósito de Satanás es robar, matar y destruir. Eso está en Juan 10:10. El diablo nos roba la salud y la paz, mata nuestra esperanza y destruye nuestra vida. Entonces, ¿qué es la enfermedad en sí? La enfermedad es una perversión demoníaca de la obra perfecta y creativa de Dios. O sea, Satanás viene para poder cambiar lo que Dios siempre quiso al hombre, ¿verdad? Porque antes del pecado, la palabra enfermedad no existía. Después que el hombre pecó contra Dios, ahí llegó las enfermedades.
¿Cuál es el origen de las enfermedades? De acuerdo a la Escritura, todas las enfermedades están directamente relacionadas con alguna actividad demoníaca. Es decir, detrás de la enfermedad hay un espíritu inmundo. Sin embargo, la palabra de Dios es clara cuando afirma que Cristo en la cruz nos redimió de la maldición y por nosotros se hizo maldición. ¿Cuánto dice amén? Entonces, según este estudio, el origen, el principio de la enfermedad o cuando alguien está enfermo, puede que haya un espíritu inmundo atrás de esa enfermedad. Eso no quiere decir también que cuando uno se enferma, sí o sí puede ser un demonio. No. ¿Verdad? Se ha nacido y nació un demonio. No. Entonces hay enfermedades por la cual hay una opresión demoníaca. Porque el propósito del enemigo, número uno, es robar tu salud, es robar tu paz, tu tranquilidad, ¿verdad? Su propósito es destruir. ¿Y por qué este estudio habla y dice de que el origen puede ser un ataque demoníaco? Porque dice que todas las enfermedades y maldición Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. O sea, la enfermedad es parte de una maldición. ¿Cómo revela Dios que es su voluntad sanarnos? Uno, por su naturaleza misma. En Éxodo 15:26 dice: si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Repitan conmigo: yo soy Jehová, tu sanador. Usted sabía que hasta para venir enfermedad a tu vida, a tu cuerpo, el enemigo tiene que pedir permiso a Dios. Hasta el enemigo hoy en día obedece a Dios. Hasta él no hace las cosas sin ser, ¿verdad? Sin recibir un aviso. Y eso está muy claro en la vida de Job, ¿verdad? Después de recibir un aviso vino una enfermedad. ¿Por qué la Biblia acá dice claramente en Éxodo: si vos escuchás atentamente la voz de Dios y haces lo correcto delante de sus ojos y das oído a su mandamiento y guardás su estatuto? Cuatro cosas. Ninguna enfermedad, dice, ninguna enfermedad será enviado a ti. No puede tocarte ninguna enfermedad si estas cuatro cosas vos tenés en tu vida, ¿verdad? Entonces Dios es aquel que tiene el poder para bloquear todo tipo de envíos de enfermedades. Continuamos. La palabra sanador es el vocablo hebreo Rafa, que alude a un médico o doctor. Entonces, en el versículo de arriba, Dios nos está diciendo: yo soy Jehová, tu doctor. Él mismo se revela como el médico de su pueblo. Esa es su naturaleza. Además, en este, como en muchos pasajes bíblicos, el verbo refleja una acción continua, por lo cual podríamos muy bien leer: yo soy tu Señor, que estoy sanándote continuamente. Esa revelación no la buscó el pueblo de Israel, sino que a Dios le plació dárselo. Él tomó la iniciativa. Repetí conmigo: Jehová es mi sanador. Jehová Rafa. Rafa, ¿verdad? Es un nombre hebraico que significa sanador. Por lo que yo estoy hablando, eso no quiere decir de que ya nunca más vendrá enfermedad. Pero en ocasiones hay creyentes, hay hermanos que se enferman. ¿Cuál es el propósito?
para que conozca más a su Dios, para que conozca, ¿verdad?, de que su Dios es un Dios de poder, es un Dios sobrenatural. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, para que su pueblo llegue a conocer la voluntad de Dios, porque solamente uno que estaba enfermo puede decir: yo recibí un milagro en mi vida, yo recibí y tengo un testimonio que contar. Amén. Dios es poderoso. Número 2, a través de Jesucristo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Más una vez, este versículo confirma que la enfermedad es una opresión del diablo. Jesús andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo, dice el Hecho. Entonces la enfermedad es una opresión, es una presencia demoníaca en muchas ocasiones en la vida de la persona, y conforme estaba diciendo, no generalizando. Si a pesar así este día posiblemente fue a Satanás, ya imagina. No generalizando. No todo es, ¿verdad?, demonio. Esta es la descripción más clara del ministerio de Jesús. Note que la deidad completa se reúne en el ministerio de sanidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está claro que la sanidad es de Dios y la enfermedad es del diablo, y que el Padre y el Espíritu Santo trajeron la sanidad a la humanidad por medio de Jesucristo. Es claro que la sanidad es de Dios y la enfermedad es del diablo, dice. Y el propósito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es traer la sanidad a la humanidad. No hay registro en la Escritura que diga que Jesús rechazó a alguien que se le acercó buscando sanidad. Nunca le dijo a una persona: esta enfermedad es la voluntad de mi Padre para ti, o es razonable que estés enfermo, o esta enfermedad es muy seria y no lo puedo sanar. Antes bien, todo el que vino a Jesús fue sanado. Repita conmigo: todos los que han venido a Jesús fueron sanados. Entonces claramente dice acá, ¿verdad?, que cuando Jesús estaba sobre la faz de la tierra, nunca le culpó a la gente del por qué estaba enfermo. Pero en muchas ocasiones, bíblicamente, yo, ¿verdad?, he visto, y ustedes también, que Jesús le decía: sé sano de tu enfermedad, o le decía: tus pecados son perdonados. O sea, no importa la situación de la persona, nunca nosotros, ¿verdad?, nunca nosotros debemos de mirar y juzgar a alguien: ese hermano está enfermo porque está pecando de seguro, ¿verdad? Jesús nunca le tildó a nadie, ¿verdad?, de que esa persona merecía estar enfermo, sino que toda persona que se acercaba a Jesús recibía una esperanza, recibía una sanidad, independientemente de cómo estaba esa persona. Continuamos. Número 3. Por la palabra escrita y el Espíritu Santo son los métodos de recibir la sanidad. A través de Jesucristo. Número 3. Por la palabra escrita y el Espíritu Santo. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4, 20, 22. ¿Cuántos de ustedes, cuando están enfermos, agarra su Biblia y lo lee, aunque sea una hora? Acá en este versículo dice claramente: esté atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan
y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios, tanto oída y leída, es medicina para el cuerpo. De razón de hemos visto predicaciones en dulce, porque eso dice la palabra de Dios. Que tus oídos estén atentos a la palabra de Dios y tus ojos estén atentos a la palabra de Dios, es medicina a tu cuerpo. Es medicina a tu cuerpo. Eso dice la palabra de Dios. En toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que una y otra vez se confirma que la voluntad de Dios siempre ha sido sanar a su pueblo. Un claro ejemplo es el versículo anterior que nos dice que si confesamos la palabra, la obedecemos y la guardamos en nuestro corazón, será medicina para todo nuestro cuerpo. Hay 3 plataformas para recibir, ¿verdad?, lo que sería la sanidad. Número 1, entonces, sería confesar la palabra de Dios, obedecer. Número 2, guardar en el corazón. La palabra de Dios es lo que tiene poder. Esta pregunta que dice, ¿para qué vino Jesús? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y como habíamos dicho al principio, las obras del diablo es matar, robar y destruir. Jesús vino para deshacer ese proyecto. Jesús vino para destruir esos proyectos. El Hijo de Dios vino a la tierra para deshacer, entre paréntesis, desbaratar y anular todas las obras del diablo. Jesús es nuestro sanador. Repite conmigo bien fuerte, Jesús es nuestro sanador. Debemos entender que la sanidad es para hoy, ya que es uno de los beneficios que Cristo ganó en la cruz. La sanidad es para hoy y es uno de los beneficios que Jesús ganó para todos nosotros, para todos aquellos que creen en su nombre. ¿Quién es el agente que ministra sanidad a nuestro cuerpo? ¿Quién es el responsable que ministra sanidad a nuestro cuerpo? El Espíritu Santo obra la sanidad en nosotros por virtud de la obra de Jesús. Él es también quien sostiene el cuerpo humano en salud, quien le provee sanidad y le ministra fortaleza cuando está débil. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cuánto dice amén? El apóstol Pablo está diciendo, el mismo Espíritu Santo que lo levantó a Jesús de los muertos, ese mismo espíritu vivificará. ¿De qué viene la palabra vivificará? Y está hablando claramente y está diciendo, vivificará vuestros cuerpos mortales. En otra palabra, cuando tu cuerpo está dañado o está afectado por una enfermedad, el Espíritu Santo es el agente responsable para vivificar tu cuerpo, para traer sanidad a tu cuerpo. ¿Cuánto dicen amén a esto? O sea, necesitamos hablar más con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el responsable de vivificar nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Sentís alguna molestia? ¿Sentís algún dolor? Entonces el Espíritu Santo se encarga de esto. Igual acá en la iglesia, ¿verdad? Cada uno tiene algunas funciones que tiene que cumplir. El hermano César Vargas o el hermano Daniel, ellos se quedan en el departamento de sonoplastia, donde toca todo lo que es tema de instrumento, volumen, ¿verdad? Y vos venís y le preguntás al misionero Rosalino Fernández, él tal vez no va a entender esa parte, ¿verdad? Porque hay otro que toca esa parte. Acá la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo
es el agente encargado para poder vivificar tu cuerpo. ¿Cuánto dice amén? Entonces cada vez que orás, necesitas orar y decir: Espíritu Santo, vivifica mi cuerpo. Él es el detector de enfermedades hasta lo que se está principiando y puede limpiarlo. Continuamos. El Espíritu Santo que vive en nosotros es el mismo que levantó el cuerpo de Jesús de entre los muertos. Ese mismo Espíritu vivifica nuestro cuerpo. No hay enfermedad ni condición que Él no pueda sanar. No hay enfermedad que el Espíritu Santo no pueda sanar. ¿Cuál es el medio más común que usa el Espíritu Santo para sanar? El medio que el Espíritu Santo usa. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Siempre la palabra, Él es el método, el antídoto para todas las cosas. Levanta su mano, repetí conmigo: la palabra siempre es la solución. Hay personas que minimizan la palabra de Dios, ¿verdad? Minimizan la palabra, minimizan la enseñanza, ¿verdad? A ellos les gusta de repente el culto y recibir una oración por su cabeza. Pero la palabra de Dios es la solución para todo, para vencer circunstancias, para vencer procesos, tentaciones. Y ahora está hablando de que por la palabra también somos sanados. Hay muchas personas que ignoran la palabra de Dios. Cuando le pregunta a la gente qué parte del culto es lo que más te gusta, a mí me gusta la parte donde se canta, o cuando el pastor ora liberación, ¿verdad? Cuando entra la palabra pareciera que me da sueño, uno dice, ¿verdad? Pero la palabra de Dios en sí es lo que completa todo. Continuamos. El medio más común que el Espíritu Santo usa para sanar a su pueblo es la palabra de Dios. ¿Cómo recibir sanidad y vivir en salud? La palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Tenemos que meditarla, creerla y confesarla. Es la provisión divina para recibir sanidad y vivir en salud. La palabra de Dios, cuando yo hablo de la palabra de Dios, eso no significa que todo el día vas a tener la Biblia en tu mano, sino que es meditarla. Meditar es tener un versículo, aunque sea en tu mente, y meditar en eso. Meditar y luego creerla, que una fe real se active, y luego confesarla. Ahora en estos momentos estás aprendiendo muchos versículos sobre sanidad. Entonces uno de ellos vas a agarrar, que por la cual dice que en la cruz del Calvario Jesús llevó toda ya nuestra enfermedad. Ande meditar, peare. Si Jesús llevó ya toda mi enfermedad, entonces ¿por qué yo estoy así? O meditar hasta el momento de activar la fe y decir: sí, Jesús ya llevó ya todo, yo no acepto esto, y confesar eso. Jesús llevó toda mi enfermedad, yo ya soy libre, yo ya soy sano. ¿Cuánto dice amén? Porque todo está relacionado en la palabra, la fe y la determinación. La determinación es la acción. Igual es la oración. La oración sin acción no pasa nada. La fe sin obra no pasa nada. Entonces tener la Biblia en tu casa, pero no creer en lo que está escrito en ella, no pasa nada, ¿verdad? Tener la Biblia, saber lo que está ahí y no hacer lo que dice la Biblia, tampoco pasa nada. Entonces todo es relativo. Todo necesita uno del otro. Bueno, San Juan 1:2, tercera de Juan 1:2. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El apóstol Juan estaba hablando del propósito de Dios,
Porque ¿quién fue el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Y Juan escribió inspirado por el Espíritu Santo diciendo: yo deseo que seas prosperado en todo sea prosperado, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tener salud, que tengas salud, es el deseo de Dios. ¿Cuánto dice amén? El secreto está en guardar la palabra en el corazón, confesarla y obedecerla. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acá está el secreto para que todo le salga bien a la gente. Josué recibe de parte de Dios esta revelación diciendo que el libro de la ley, el Torá, estará en su boca. Él estará leyendo, él estará meditando de día y de noche, guardando, haciendo lo que está escrito en ella, porque entonces hará prosperar tu camino. Estar en enfermedad significa una miseria, significa una necesidad. Y para que todo te salga bien, el secreto es activar la palabra de Dios en nuestra vida. Usted sabía, amada iglesia, que los judíos, los israelitas, los padres, cuando los niños son pequeños todavía, lo que le dan a ellos, ¿verdad?, es el libro del Torá. En otra palabra, es la Biblia, para que estudie. Y ellos estudian de tal manera que memorizan todo, los 5 principios de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La mayoría de los judíos, ellos de memoria saben estos 5 libros. Estamos en una generación, no es el tema de hoy, donde los padres le dan celulares a los niños para ver YouTube, para hacerle callar. Que dice, me gusta YouTube, ¿verdad? Y es totalmente diferente al diseño. Entonces, los israelitas tienen eso en su mente, de que la ley de Dios, no importa cuántas veces lo haya leído, porque la palabra de Dios nunca pierde su inspiración. No importa si leíste hoy o si vas a leer mañana el mismo versículo, lo importante es que usted pueda tener siempre en tu boca la palabra de Dios, meditarla. ¿Cuánto dice amén? De estos 2 pasajes concluimos que tener salud y prosperar están relacionados con nuestra actitud hacia la palabra. Si confesamos la palabra y la obedecemos, entonces prosperaremos y viviremos en salud. ¿Cuánto sabe que la prosperidad y la salud es lo que Dios quiere para nosotros? Levanta su mano, repetí conmigo: la prosperidad y la salud Dios quiere para mi vida. Vamos a aplaudir un poco bien fuerte. Dios quiere que su pueblo viva en bendición. ¿Por qué no todos reciben sanidad? Esta pregunta es muy interesante. Si la voluntad de Dios es sanar a todos, ¿por qué no todos reciben su sanidad? La respuesta es porque no todos cumplen las condiciones que Él pone para activar su poder. Todas las promesas de Dios son condicionales. Hay una acción o parte humana que debemos llevar a cabo. Por ejemplo, hay cristianos que no son sanos porque no tienen la revelación de la sanidad y por ende no tienen fe. Si esa condición no se cumple, entonces la promesa no se aplica. Eso no significa que no sea la voluntad de Dios sanar. El Señor sabe que un pueblo enfermo no puede pelear las batallas.
No puede cumplir efectivamente su voluntad en la tierra. Él sabe que en un pueblo débil no puede caminar en sus planes y propósitos. ¿Cuánto dice amén? Entonces, para recibir la sanidad o la bendición de Dios, siempre va a haber condiciones. ¿Y qué significa condiciones? La característica que debemos desarrollar. Y una persona que no recibe la sanidad es porque no conoce la palabra de Dios. No conoce de que Jesús ya pagó el precio por esa enfermedad. Jesús ya llevó esa enfermedad. Y porque no conoce, ¿verdad?, esa palabra, no activa una fe. Porque la fe se activa por medio de la palabra de Dios. ¿Cuánto dice amén? Él siempre quiere sanar. ¿Cree usted que la palabra de Dios es verdad? Entonces crea que por sus llagas fuimos sanados. Aunque tal vez su cuerpo le diga otra cosa, recuerde que usted no está a la merced de un sentimiento. La sanidad se recibe por fe. Así que comience a declarar su sanidad por fe. Levántese, declárelo y reciba aquello por herencia, que por herencia le pertenece. Qué tremendo. ¿Cómo recibir la sanidad? Entonces es creer en ese versículo que dice que por su llaga fuimos sanados. Peclavo cuarere dere cuera. Esto sirve para personas que están enfermos o se enfermarán el día de mañana, de que la fe en la palabra de Dios es lo que determina, y uno debe levantarse y debe declarar. Esa es la determinación de alguien que tiene fe. No aceptarlo es ponerse en batalla, y tu arma es la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la espada del Espíritu es la palabra de Dios? Ella hará la palabra ayer, la espada del Espíritu, y combatir, no aceptar esa batalla que usted tiene. ¿Dios realmente sigue sanando hoy? La respuesta es sí. ¿Su poder está disponible para todos? Sí. ¿Él puede sanar cualquier enfermedad, sea física, emocional o mental? Sí. Su voluntad es sanarnos hoy a todos de toda enfermedad. Preguntas con respuesta. Nuestro Dios es poderoso, puede sanar enfermedad física, emocional y mental. ¿Cuánto dice amén? Entonces, este es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que sana, que libera. Vamos a ponernos de pie en este momento.